Perina por el mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Seguimos conversando con Nelson Castro a propósito de los secretos de los últimos días de Perón, su último libro que editó Vergara. Nelson, ahí hay 2 o 3 cosas que usás que yo te tengo que felicitar. Una es este periodista Barrau, que yo no lo tenía, que viaja en el vuelo del año de noviembre del 72 y que da unos testimonios fantásticos. Y la otra cosa es que usaste el diario El Litoral, porque yo suponía que ibas a usar, y además no usaste Clarín. Usaste Nación, Opinión, El Litoral, Telam, Cables Extranjeros. Me llamó la atención El Litoral, y El Litoral con muy buena información. Excelente, para mí también. Troiani, fue un hallazgo para mí sorprendente. El Litoral de Santa Fe. Santa Fe, porque además permitió, porque además vos vas a fijarte en los diarios de Buenos Aires, y había cosas que tenía El Litoral, que llegó por sugerencia de un colega que me decía, che, fíjate esto porque está muy bueno, y yo lo cotejaba con los diarios, con la prensa, inclusive con los diarios peronistas. O sea, viste el Clarín, viste Nación, viste todo. Y faltaban muchas cosas, que vos decís, uy, esto no está. Cosas, la nota Cosio, por ejemplo, que aparece y demás, una cosa sorprendente. Y lo de Barrau, yo no conocía a Miguel Ángel. Miguel Ángel fue una extraordinaria persona, y él me había contado con total humildad que había participado, bueno, como describimos en el libro, con un rol fundamental en todo el armado de ese viaje, el armado comunicacional, que fue clave. Así que Miguel Ángel falleció en el año 78, yo fui a buscar ese libro, que además, yo hablaba con su esposa, con Susana, digo, pero este libro, de haber sido editado por una editorial comercial, hubiera sido un bestseller impresionante, y él no quiso hacerlo. Es un libro de edición de autor, que tiene, te diría, 1000 ejemplares, 2000. Así que yo no lo conocía y la verdad que me resultó sumamente interesante. Porque es de una novela de espionaje, como se va montando ese viaje. El libro arranca, entre otras cosas, con el viaje de los dirigentes peronistas a España, ¿no? Correcto, exactamente. Y es interesante ver la lista. La lista enorme de dirigentes. Sí, claro. Bueno, y cómo se pagó ese charter, ¿no? Están todos los detalles. Que no se terminó de pagar, finalmente. Nunca. Italia ha perdido plata. Porque siempre se dijo que lo había pagado Licio Gelli. Mira, sí, lo cierto es que puede que lo haya completado. El viaje faltaban $25.000 que no lo juntaban ni a cañonazo, porque además hubo necesidad de sacar un préstamo en el Banco Sindical, y Lanuse le mandó al Banco Sindical, por supuesto, una intervención. La DGI, todo eso, y además se hizo dificilísimo. No sé si lo manejaba ya en esa época Armando Cavalieri, pero durante muchos años lo manejó Armando Cavalieri. Efectivamente. Obviamente a Italia le interesó. Para la Italia fue un negocio fenomenal, porque la publicidad, las fotos en todo además el hecho político, además, vos sabés que ese avión todavía está en funciones en África. Mirá. Ese avión todavía está prestando funciones. Qué increíble eso. Como avión de carga. Alguno lo va a querer comprar. Sí, claro. Para cerrar esta parte de la charla, porque un poquito de la actualidad también queremos hablar, me parece que un episodio sobre el cual va a haber que discutir mucho todavía es Ezeiza, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo te decía en el corte del trabajo de Samuel Amaral, que sostiene que no hubo masacre, que en realidad lo que hubo es la gente de seguridad actuó correctamente, porque hubo un intento de una columna de montoneros de unas 4.000 personas de cortar el acceso de Perón, porque se les había explicado con mucho detalle qué se podía ocupar y qué no se podía ocupar para dejar libre el tramo que iba de Ezeiza al puente, que eso quedaba en manos de la seguridad. Y existió el temor de que intentaran atentaran contra la vida de Perón. Bueno, eso vos sabés que es un hecho. A mí siempre me interesa mucho todo lo que genera la discusión. En este aspecto yo tomé la descripción de Bonazo, porque obviamente, ¿cuál fue la decisión de las tantas versiones que hay sobre Ezeiza? Miguel tenía una cercanía muy fuerte con Cámpora, claro, y obviamente jefe de prensa de la campaña, y después obviamente, y él después habló con Cámpora, por lo tanto él pudo acceder a narraciones lo más directa posible, por lo menos de cuál era la visión que había en el gobierno de lo que sucedió ahí. Perón tenía un temor enorme de ser asesinado por la izquierda. Eso realidad. Está en un testimonio a la revista Todo es Historia del año 83 de Vicente Solano Lima, que es el que toma la decisión, además de decir el avión no aterriza acá. Correcto. Bueno, ahora un poquito de la actualidad, Nelson. ¿Cómo no hablar de la actualidad? Digamos, frente a este Perón dialoguista y que revisaba críticamente su periodo 45-55, parece que hoy el gobierno de esto no sabe nada, digamos, bueno, ¿no? Yo creo que por eso es interesante lo que vos marcabas, la cantidad de libros que han aparecido sobre todo este periodo, ¿no? Queda claro la ignorancia absoluta de ese periodo por parte de
del gobierno, en principio, yo no sé si ignorancia o por lo menos deformación, y de mucha gente joven que no lo vivió, obviamente una ignorancia absoluta. De los de la Cámpora, por ejemplo. Bueno, obviamente la Cámpora inclusive la elección de la Cámpora, es decir, una de las cosas, no? Evita no hablaba bien de Cámpora, a pesar de que le aconsejaba, porque Evita decía que era un felpudo, claro. el privado decía eso de Cámpora. Y además lo era, es decir, la actitud era así, tal cual. Por ende son esas reivindicaciones insólitas de la historia que más parece surgida de casi de una humorada, entre comillas, que de algo que tenga que ver con la realidad. Pero lo que más fuerte es que ahí había un Perón claramente consciente de la necesidad de, primero, fortalecer a la clase política con un nivel de convivencia importante, que no evitaba el debate, pero cuando vos debatís y respetás al otro, automáticamente jerarquizás la actividad política, cosa que hoy el gobierno no hace. El gobierno debería darse cuenta que cuando el gobierno no apela al diálogo, es decir, lo ignora, está en definitiva atacando a la actividad política como tal. Digamos, un gobierno que tiene tanto discurso conceptual comete errores conceptuales fenomenales y groseros. Por ejemplo, el de la estatua de Colón y todas esas cosas, ¿no? Que estamos asistiendo, que ya es el disparate, ¿no? Directamente. Ahora, para cerrar, una de las cosas que Cristina más suele hacer, no sé cómo lo ves vos, es intentar hacer virtud de los defectos. Bueno, permanentemente. Hay dos cosas que la presidenta hace, insisto, permanentemente. Una, hacer de los defectos virtud, y la otra, la contradicción a cada momento. Vos ves el discurso del 9 de julio, la presidenta quejándose por este espionaje de los Estados Unidos, que por supuesto es absolutamente reprobable como todo espionaje, y después estar a cargo del proyecto X. ¿No es cierto? Es decir, la presidenta hablar de la reforma judicial en cuanto a una justicia mejor, y después cuando vos ves los nombramientos que hace la presidenta, son todas personas que, está claro, no van a asegurar. Peor, ¿no? Planteó, no me hablen de inseguridad si no me hablan antes de reforma de la justicia. Cualquier cosa, después de 10 años de gobierno. Absolutamente. Digamos, cuando vos, fíjate vos, si vos lo escuchás a Zaffaroni dice, a mí lo de la presidenta me hizo acordar a Bloomberg. Cuando Bloomberg creía que se arreglaba todo con las reformas del Código Penal. Zaffaroni, un hombre afín al gobierno, dice, no, el tema de la seguridad no se arregla con lo legal y con lo judicial. Ese es un tema adelante, hay que buscar causas y demás. Así que es algo permanente de una mujer que además se ha comprado un personaje, y yo lo digo en forma descriptiva. La presidenta es, digamos, yo diría, encarnación de la Susana Jiménez de la política. Lo digo definitivamente, alguien que es un personaje. Coincido plenamente, además lo hemos hablado acá mucho con Rogelio al principio. Yo fui a un acto y me impresionó eso, ¿no? Como todo tiene un lenguaje televisivo, una producción de puesta en escena televisiva. Se la comió el personaje. Se la devoró el personaje. Hay una idea de que con el personaje se hace política, cuando vos la ves bailando el himno. Yo también te quiero abrazar, me encanta que me toquen, todo lo que dijo ayer. Por supuesto, efectivamente. Creo que forma parte de este momento casi de Walt Disney, de la política que estamos viviendo, que va a haber que analizar mucho. Bueno, pero para eso lo que ayuda mucho son los libros como Los secretos de los últimos días de Perón, que presenta Néstor Castro por Vergara, y todo lo que se ha escrito sobre los 70, que creo que es un debate que está en pie. Gracias, Nelson. Gracias por la invitación. Gracias, Rogelio, muy amable.